Buenos días, con mis compañeras Natalia Ramírez, Valentina Salazar y mi persona Natalia Vélez vamos a hablar un poco acerca de nuestros puntos de vista sobre la polarización y fragmentación del país basándonos en la historia. Haciendo una recopilación y contextualización, vamos a partir desde la conquista que se comprendió desde los años 1500 a 1550, durante el cual los españoles hicieron la exploración de nuestro país y donde se produjo el sometimiento y masacre de los indígenas asentados en nuestro territorio. Después vino el periodo de la colonia desde 1550 a 1810 con el dominio político y cultural de España sobre el territorio conocido como la Nueva Granada, conformado por una sociedad jerarquizada compuesta por europeos, indígenas y mestizos. Este periodo terminó cuando los nativos se cansaron de los abusos de España y unieron fuerzas para lograr su independencia. Ya teniendo en cuenta el contexto de estos periodos, ahora sí podemos remitirnos en la actualidad y partir de estos hablando sobre cómo influenciaron en la polarización y fragmentación de Colombia. Un claro ejemplo es el sistema social, cultural y económico traído por los españoles, donde también trajeron el mercantilismo y el capitalismo, que son aspectos de los que hoy todavía hay rastros. Desde la conquista se ha impuesto un patrón de poder donde siempre han estado las clases más adineradas o favorecidas, generando la diferenciación en la distribución de riquezas y la calidad de vida. De nuevo, esto es algo que sigue sucediendo donde existe desigualdad e inequidad y donde el poder político sigue siendo de la clase más adinerada y donde se ha mantenido una especie de sucesión en su propio linaje del poder. Otro aspecto relevante fue la religión. Traída en el periodo de la colonización, donde impusieron la cristianización y satanizaron las costumbres e ideologías indígenas, dicha iglesia ha estado muy marcada y presente en todos los periodos históricos. Siempre han influenciado en aspectos políticos y sociales, incluso en la educación de Colombia. Aunque hoy somos un país que se hace llamar laico, la iglesia repercute en los contextos actuales, como por ejemplo en el pedido de las reuniones que le hizo la conferencia episcopal a los candidatos presidenciales 2022, con el cual buscaban influir en el desarrollo de las campañas de los candidatos según la iglesia para analizar distintos temas que le preocupaban a la conferencia episcopal y mantener el orden social de Colombia. Así es como en la actualidad todavía repercuten hechos como lo fueron la conquista y la colonización. Otro periodo marcado en la historia de lo que hoy conocemos como Colombia fue la época de la independencia. Este fue el inicio de la emancipación del pueblo colombiano de la mano del Imperio Español, que por más de 3 siglos gobernó este y más territorios de América. El nacimiento de Colombia como país se consolidó por años gracias a la labor de varios líderes y miles de personas que protagonizaron confrontaciones en distintos lugares del llamado Virreinato de Nueva Granada. Las principales consecuencias de la independencia de Colombia fue la inestabilidad política, que fue el producto de conflictos entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, y los federalistas, encabezados por Camilo Torres. Estas diferencias debilitaron el proceso independentista, lo que llevó a una fácil reconquista española en 1816. También se creó una nueva nación llamada la Gran Colombia, siendo un estado formado por lo que actualmente conocemos como Venezuela, Colombia y Ecuador, y unos años después la Gran Colombia se disolvió y con el paso de los años se formaron las naciones que hoy conocemos actualmente. Una de las ideas de los revolucionarios americanos fue la de terminar con la esclavitud, ya que las ideas revolucionarias provenían del concepto de la igualdad hacia todas las personas. Por lo tanto, el concepto de esclavo en ese tiempo pues ya no debía existir. Por otra parte, el país necesitaba cambiar tanto su sistema económico como las leyes que lo relacionaban con otros sectores. Un claro ejemplo de esto fue la abolición de la prohibición del comercio con Reino Unido, que fue creado con España, y la apertura comercial a las grandes potencias mundiales. Entre los cambios económicos que se dieron fue importante el paso de una sociedad basada en la agricultura, la bajada de los impuestos y el fin de la esclavitud. Después de esto tenemos al siglo XIX, que fue una época de grandes cambios. Se pasó de ser una dependencia del Imperio Español a las guerras de independencia y los experimentos políticos que dieron forma a una nación independiente. Esta década se dividió con 4 etapas. La primera fue la Patria Boba, tenemos siguiente la campaña de Nariño en el sur, la Reconquista, la Guerra de Independencia y por último el 7 de agosto, que fue cuando se selló la independencia del país. Durante el resto del siglo, el crecimiento poblacional fue muy relativamente lento, lo que incidió en el desarrollo del país. El primer siglo fue turbulento con la tensión entre la concepción federalista del Estado y la concepción centralista.
lo que condujo al país a varias guerras y dio principio al bipartidismo conservador y liberal. En 1886 la constitución fue liderada por el presidente Rafael Núñez y esto puso fin a más de 20 años de gobiernos liberales y creó un estado centralista, conservador y católico. Las guerras civiles evitaron cualquier éxito en programas que buscaban fomentar la inmigración europea en Colombia durante el siglo. La industria en Colombia, por otra parte, durante el siglo XIX fue prácticamente nula. Se centraba especialmente en el auge del café, que comienza en la década de los 50. La iglesia, por otra parte, desempeñó un papel muy importante en áreas como fue la educación, la cultura, la salud, la vivienda, el apoyo a la población más vulnerable a través de numerosas obras y servicios. Sin embargo, estuvo ligado a un rol político y social que era bastante visible, y la historia de la iglesia en Colombia ha tenido un arma de doble filo. Su presencia en el pasado fue motivo de larga división que afectó a la nación e incluso afectó a la iglesia misma. Colombia, dentro de sus corrientes de liberación de la política y las costumbres que se hicieron presentes de la iglesia, dio nacimiento al Partido Liberal, y la iglesia, en su contraparte, impulsó el Partido Conservador. Colombia no solo fue el único país de Latinoamérica donde hubo una contrarrevolución católica que tuvo éxito, donde se materializó la regeneración, dando paso a un régimen político entre el catolicismo y la democracia. Este conflicto político tuvo como repercusión grandes guerras y violencias que no solo fueron causadas por la iglesia o por el Partido Conservador, sino que también fue causada por las élites ideológicas que iban en contra del Partido Liberal. La historia de Colombia se ha visto fracturada debido a la creación de las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha de poder. Esto ha afectado grandemente las dinámicas sociales y políticas que podemos ver en nuestra actualidad. En los últimos 60 años ha sido marcada por el conflicto armado y desde sus inicios se ha dado la desigualdad, y aunque al principio se daba solo por conflictos políticos, después estos se fueron aumentando más actores, los cuales afectaban más y más la violencia, como por ejemplo estaba la inmersión del narcotráfico, lo que fue el neoliberalismo, la apertura económica, guerrillas, paramilitares. Entonces esto ha aumentado y aumentado, y entre la década de los 80 y los 90 fueron momentos muy difíciles y muy tensionantes para la comunidad colombiana. No solo los actores que estaban afectando la paz en Colombia afectara esta tranquilidad, sino que también la misma población estaba dividida y no estaba unida para enfrentarse a un mismo objetivo. La llamada violencia en Colombia ha sido utilizada por los grupos armados para justificar el uso de esta, para considerarla el único método de poder transformar la sociedad y con la intención de generar cambios, pero en realidad lo que está generando es aún más consecuencias negativas y más afectaciones que han lastimado al pueblo colombiano. Esta violencia empezó aproximadamente en la década de los 40, de los 50, entre 1946 y 1958, y se ha prolongado hasta el día de hoy en sucesivos golpes de sangre, en distintos derramamientos que se ha sumado y han sido también incluso impulsados por los gobiernos de la época. El conflicto armado y la violencia en nuestro país ha afectado de manera irreparable a los ciudadanos, y hay muchas consecuencias, y entre ellas está lo que es el desplazamiento de los campesinos de sus tierras y de los hogares a la fuerza, la violación de los derechos básicos humanitarios, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la vida. También está la aparición de grupos armados ilegales que son uno de los principales actores de los que afectan y abusan los derechos humanos, además del secuestro, el homicidio, de los delitos que ellos cometen para poder tener esa lucha de poder y ese control sobre lo que ellos dominan. La pobreza, que es un problema de la guerra interna, y la falta de trabajo que genera también esta violencia. También tenemos en cuenta de que la infancia ha sido uno de los protagonistas en este tema del conflicto armado, en donde han sido abusados, en donde han sido acorralados para trabajar en este tipo de ambientes, y incluso tomando en cuenta en el tema de las zonas rurales la inseguridad que se da en estas zonas de conflicto, la producción normal en el sector agrario, la falta de salud, la falta de educación. Entonces no es solo algo que haya afectado a unas cuantas personas, sino es algo que ha afectado a toda la población y que las ha herido profundamente. A pesar de todo lo que hemos vivido y a pesar de todo lo que Colombia ha pasado como nación, podemos decir de que siguen luchando, de que seguimos en ese constante debate, en ese constante mejoramiento y desarrollo. A pesar de que la historia de Colombia empezó con violencia y continúa con la violencia, podemos decir de que ha sido una relación
lamentablemente constante en todo nuestro recorrido histórico. Podemos analizar de que nuestra situación, tanto política como social, incluso cultural, económica, no es la misma de la década de los 80s, de los 90s, donde estábamos enfocados como un país en el narcotráfico, en el conflicto armado, de que Colombia ha sido maltratada muchas veces, pero nosotros como ciudadanos, como colombianos, nos hemos levantado para seguir adelante con nuestras luchas.